Los niños jugaban en la calle como si fuera el primer aguacero que veían. Y en verdad lo era. Los padres levantaron sus cabezas y atraparon con la lengua cada gota de agua que pudieran. Luego de no llover por más de un año, cada gota de agua era un regalo de Dios. Para ellos, esto sería recordado como el día en que truenos aplaudieron al Altísimo, el día en que saltar en el lodo se convirtió en un acto de alabanza, el día en que la leyenda del hacedor de círculos nació. Si conoces algo acerca de la historia de Israel, sabes que llegaron puntos difíciles. En el primer siglo antes de Cristo fue uno de los peores. Toda una generación estaba a punto de la muerte por causa de una gran sequía. Los profetas habían estado ya por más de 200 años sin aparecer. Nadie podía recordar un solo milagro. Peor de todo, Dios no estaba en ningún lugar para ser escuchado. Pero había un hombre que se atrevía a orar de todos modos. Su nombre era Joni. Aun si la gente no escuchaba a Dios, él creía que Dios todavía los escuchaba a ellos. Cuando siempre llueve, tú no llegas ni siquiera a pensar en el asunto de la lluvia o si llueve o si falta lluvia. Pero cuando hay sequía por tanto tiempo, la única cosa en la que todos piensan es en eso. Y Joni era su única esperanza. Como el profeta Elías en el pasado, Joni era famoso por su habilidad de orar para pedir lluvia. Era en ese día en que Joni se ganaría esta gran reputación. Se apareció con una vara de unos 6 pies de altos, que lo convirtió como en un compás gigante de matemáticas. Comenzó a hacer un círculo caminando insistentemente. Y luego de caminar un poco sobre el polvo, comenzó con esta vara, que se convirtió, como dije, como en un compás, empezó a hacer un círculo sobre el polvo, en medio de la aldea. Su caminar era rítmico, como metódico. Primero 90 grados, luego 180 grados, luego 270 grados, luego 365 grados. En su caminar, aunque fueron solamente segundos, parecían como horas. Era como si el hombre actuara en cámara lenta. Todo el mundo estaba allí pendiente a lo que este misterioso hombre con una vara estaba haciendo. Cuando terminó, se levantó dentro del círculo que había formado y al llegar al centro se tiró sobre sus rodillas y levantó sus manos al cielo y dijo con la autoridad del profeta Elías: Dios del universo, juro ante tu gran nombre que no dejaré este círculo hasta que tengas misericordia sobre tus hijos. Todo el mundo se pudo escuchar temblando, no temblando como por su voz, sino un escalofrío. Aunque las palabras se escuchaban claras, el sonido de su voz ni siquiera podía acercarse al nivel de autoridad del tono de la misma. No hubo ni una pizca de duda en esa voz. Esta oración no vino de cuerdas vocales, fluyó desde lo profundo de su alma. Su oración fue resuelta y humilde, confiada y sumisa, expectante y sin pretensiones. Y luego sucedió. Mientras su oración ascendía al cielo, gotas de lluvia descendieron a la tierra. Y ahora miles de observadores aparecieron que parecían que salían de sus casas sin saber de dónde habían estado tanto tiempo. Se pusieron alrededor de Joni. Un gran asombro se llenó de la multitud. Todos los ojos miraron al cielo cuando las primeras gotas de lluvia cayeron. Pero la cabeza de Joni permanecía inclinada al suelo. La gente saltó de alegría por cada gota, pero Joni no estaba satisfecho con una llovizna. Aún de rodillas dentro del círculo, levantó su voz sobre el sonido de la celebración y dijo: no he orado por esa lluvia, pero por una lluvia que llene las cisternas, por los pozos, por cavernas, una lluvia que llene esta tierra. Y volvió a orar, mientras que la llovizna se convirtió en un torrencial que los cielos rugían. Observadores decían que cada gota de agua era del tamaño de un huevo. Se llovió tan fuerte que la gente huyó al templo de la montaña para escapar las prontas inundaciones, mientras Joni se quedó orando en su desvaneciente círculo que una vez fue de polvo. Una vez más, él levantó su voz para ajustar la petición y dijo: no he orado por esa lluvia, pero por una lluvia de tu favor, de bendición y gracia. Luego la torrencial lluvia comenzó a cubrir el suelo muerto y sediento. Llenó el aire con un ambiente gentil
y pasivo. Cada gota de lluvia era una señal de la gracia de Dios. Y ellos no solo se mojaron la piel, ellos mojaron su espíritu y se refrescó la piel de cada uno de los que estaban allí en ese día. Era difícil dejar de creer en lo que podía Dios hacer con la lluvia antes de ese día. Pero al día siguiente era imposible no creer en lo que había sucedido. Eventualmente el polvo se convirtió en fango y luego en fango, en polvo otra vez. Luego de saciar su sed, luego de que se llenaron todos los lugares posibles, la multitud se dispersó y el hacedor de lluvias volvió a su humilde aldea a las salidas de Jerusalén. La vida volvió a ser normal, pero la leyenda de Joni, el hacedor de círculos, nació. Él introdujo una nueva normalidad. Se introdujo una nueva normalidad. Oremos. Padre amado, estamos aquí en esta mañana porque queremos introducir una nueva normalidad. Queremos que tú nos motives, nos transformes para invocar tu nombre. Que nuestra vida de oración, nuestra devoción hacia ti, empiece a ser real. Visítanos en esta mañana y háblanos para que seamos impactados por tu mensaje. Que cada uno de nosotros tome la decisión de cumplir con la misión que necesita este pueblo sediento. En el nombre de Jesús. Amén. Los jóvenes somos inquietos. Cuando uno ve que la cosa está medio tranquila, uno como que se desespera. Por eso el asunto de introducir una nueva normalidad me parece que tiene que ver con un joven. Es que Dios siempre se ha interesado en jóvenes para hacer cambios. Los jóvenes hemos sido siempre la nota que ha comenzado la sinfonía en medio del status quo y de la normalidad, para bien y para mal. Pero déjame hablarte primero en la Biblia, cómo jóvenes fueron utilizados por Dios para incomodar lo que se creía que era normal. ¿Qué tal hablamos de un José? José que a pesar de ser extranjero, a pesar de haber sido vendido como esclavo, a pesar de haber sido criticado, difamado, señalado, metido preso, su carácter era un problema para el diablo. José era un problema para el diablo, porque el hombre se doblaba y lo doblaban y lo doblaban, pero no se rompía. José se mantenía indeleble, se mantenía allí firme en su decisión de ser fiel a Dios, en su decisión de vivir una vida agradecido, de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. José introdujo una nueva normalidad y fue esa nueva normalidad lo que lo hizo ser el segundo en Egipto. ¿Qué decimos de Josué? Que todavía era un joven cuando Moisés lo tomó a su lado. Ante los enemigos madianitas, les dijo: ve Josué con el ejército y ve a pelear. Y se enamoró del Dios de Moisés, se enamoró del Dios que se manifestó en la lluvia mientras Moisés levantaba su vara y su mano. Se enamoró en ese Dios que abrió el mar rojo, se enamoró de ese Dios que derramó las plagas, se enamoró de ese Dios a tal punto que cuando Moisés iba al templo, Josué se quedaba allí frente al templo con él. Y cuando se levantó el tabernáculo, Josué se quedaba allí. Dice la Biblia que Josué habitaba en el tabernáculo. Josué no quería ser simplemente un personaje del pueblo. Josué no estaba interesado en lo que le dijeran y lo que le criticaran. A Josué no le importaba que la gente le decía que él era un fan de Moisés. Él no era fan de Moisés. Él era fan del Dios de Moisés. Por eso él acompañaba al profeta donde quiera que iba. Gedeón, el que una vez escondiendo el trigo, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: ve, Dios te bendiga, varón esforzado y valiente. Y dijo: pero ¿cómo va a ser ese Dios? Mira lo que está pasando con nosotros. Mira lo que estoy haciendo yo aquí, escondiendo el trigo para que no vengan a tomarlo. Entonces, el Señor lo tocó y lo transformó y le dijo: con esta tu fuerza, tú libertarás a este pueblo. David, el cantor de Israel, era un jovencito que no valía nada. Oye, pero pastor, sí, no valía nada. ¿Cómo va a ser que su papá le dicen que uno de sus hijos va a ser el rey de Israel y los invita a todos y no invita a David? ¿Usted cree que David era el que tenía el mayor currículum? No, mucha gente no daba nada por David. Ni siquiera su papá contaba con el poder de David. Ni siquiera su papá veía el talento de David. David estaba allá. Y cuando el profeta le dice: óyeme, estos no son tus hijos. ¿Cómo así que no son? No, estos no son. Estos no son lo que Dios quiere.
¿Hay otro hijo tuyo? Ah, bueno, sí, sí. Ah, sí, sí. Tenemos un hijo, pero él no da mucho para eso. Es lo que toca el arpa y cosas, él atiende las ovejas. El talento de él no es como esto. Mira, resuelve con esto que están aquí comiendo en la mesa, porque estos son los que tienen talento, son los que tienen el perfil de rey. Mira los músculos de ese muchacho. Mira, este es un guerrero ya. Este ha ido a la guerra. No, 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 no. No mire su exterior porque yo lo desecho. Se necesitaba un joven. El que en medio del entretenimiento, en medio de la fuerza, en medio del entrenamiento, él decidió entrenarse en Jehová. Con el arpa aprendió a alabar a Dios y aprendió a amar a Dios. Y resistió 40 años de persecución después de ser ungido, porque Dios quería convertirlo en el rey que él quería, no en el que David pensaba, o tal vez la gente pensaba que David debía ser. Ante los ojos de mucha gente, tú puedes ser un joven totalmente incapacitado. Pero cuando tú miras a Josías, en el tiempo que nació, que vivió y creció, y cómo Dios lo utilizó para hacer reformas que extendieron la crisis por amor a él, entonces tú y yo debemos darnos cuenta de que no hay nada realmente que impida que Dios pueda hacer lo que quiera hacer con nosotros. ¿Qué me dices de él, Jeremías? A quien Dios llamó desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, y lo convirtió en el profeta llorador. Lo convirtió en un hombre totalmente quebrantado, perseguido, humillado, pero eso sí, un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué me dices de Daniel? Un joven que fue llevado cautivo y fue puesto entonces allí en el palacio porque era buen mozo, sí, porque era inteligente, sí, pero él no sobresalió por ninguna de las cosas que lo hicieron entrar. Él sobresalió por lo que el rey no podía ver, pero que tuvo que reconocer, porque en él habitaba el espíritu de los dioses santos. Jóvenes, Dios necesita gente que se atreva a incomodar al mundo para agradarle a él. Necesita personas que se exponga a la crítica, al ser señalado, que se exponga a ser desafiado, que se exponga a romper lo normal e introducir una nueva normalidad con una varita y con un círculo. Introducir una nueva normalidad con una oración que quebrante lo que antes se creía que era posible y lo imposible. La sierva de Dios dice en Educación, página 244, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y pronto a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor, del pecado. Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí, marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, donde no dirá el morador, estoy enfermo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro. ¿Sabes qué cosa me inspira? ¿Qué cosa me preocupa pero me agrada? Es que todos los reavivamientos de la historia comenzaron con jóvenes. Los hermanos Wesley eran jóvenes. George Mueller era joven. Los misioneros que cambiaron la historia, todos, excepto tal vez William Carey, eran jóvenes. A los 16 años, Hudson Taylor se fue de su casa en una buena posición y se fue a estudiar para ser un misionero. Estudió medicina para ser un misionero. Se mudó en el barrio más pobre que pudo haber encontrado. Donaba el 60% de su sueldo. Se mudó en un cuarto y aprendió a pasar hambre, a dormir en el piso, a no tener ropa ni ninguna posesión para prepararse y ser un misionero. Era tan loco Hudson Taylor que aún los mismos ingleses lo dejaron solo porque su celo por la misión era demasiado grande. ¿Cómo va a ser que tú vienes, un inglés, y te vistes como un chino? Pero ¿cuándo tú has visto eso? ¿Cuándo tú has visto que un europeo se convierte en un salvaje? Pero Hudson Taylor dijo, cada año 1 millón de chinos muere sin conocer a Dios. Y se metió sin permiso dentro de China, dentro de los mitos, dentro del peligro, dentro del temor, y convirtió lo que antes era inalcanzable, lo convirtió en un sueño totalmente real. Las misiones para el interior de China
Cuando Hudson Taylor murió, habían alcanzado y crecido a más de 150,000 convertidos y más de 500 misioneros. Porque un joven, cuando era joven, decidió hacerse el loco y cumplir con la voluntad de Dios, no con la de la gente. Si vemos el reavivamiento de Gales, el reavivamiento más impactante de la historia, 1904, en Gales, se cerraron las tabernas. La estación de policías decidió relevar a la mitad de su personal, porque dice que solamente los policías estaban en el pueblo para ver la gente caminar hasta la iglesia. De hecho, si usted ve el listado del partido de fútbol y de la local, la copa de fútbol de ese año, en 1903 hubo un campeón, 1904 dice Revival, y 1905 hubo un campeón, pero en 1904 la gente iba al estadio, pero no iba al estadio a ver el fútbol. El fútbol no funcionó ese año. La gente iba al estadio a buscar a Dios. Las iglesias se llenaron porque un joven a los 13 años comenzó a orar. Comenzó a orar por un reavivamiento. A los 26 años, Dios le dijo, ¿tú crees que yo puedo darte 100,000 personas? Y él buscó un grupo de jóvenes tan desafiantes como él y decidieron orar para que Dios les dé 100,000. Dios les dio más de 100,000. Miles de personas alrededor del mundo, no solamente por el reavivamiento de Wales, se convirtieron de Gales, sino también por más de 30 reavivamientos que se dispersaron alrededor del mundo por personas que se encendieron en Gales y fueron a todos los lugares del mundo. La India, China, Corea, Estados Unidos, Sudamérica y otros países de Europa. Eso lo comenzó un joven que creyó que Dios funciona. Cuando yo vi las respuestas en la última pregunta, ¿de qué impide acercarnos más a Dios? Vi que mucha gente respondió nada. Con todo respeto, no seamos mentirosos. Nosotros no crecemos más porque no nos atrevemos a más. No nos atrevemos a levantarnos más temprano. No nos atrevemos a dar prioridad a Dios. No nos atrevemos a aceptar lo que Dios nos dice. No nos atrevemos a cambiar nuestro chip de ser miembros de iglesia y meternos el chip de que esto es algo de vida o muerte. ¿Cómo que nada? Pues tú estás diciendo entonces que tú eres un caso perdido. Porque si fuera nada, tú estuvieras en otro nivel. Pero la verdad es que ninguno de nosotros está donde Dios quiere que estemos. La iglesia adventista nació con un grupo de jóvenes rebeldes que dejaron sus casas. Un J.N. Andrews, que su tío le enseñó idiomas, lo preparó como un intelectual para que sea un congresista como su tío lo era. Pero cuando se encontró con el evangelio, se volvió loco y se fue a Nueva York, allá a Upstate New York, y se fue con ese grupo de hippies religiosos a imprimir en una imprenta manual que había comprado Jaime White con una donación que tenía y comenzar a escribir periódico de la venida de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa con este muchacho que ya a los 20 años hablaba 5 idiomas, que tenía toda la biblioteca disponible en Chicago para poder ser un gran pensador, quien escribió los libros más importantes de la iglesia adventista por más de 50 años y no tenía ni siquiera 30 de edad? Era un joven, pero él creyó en eso. Un Urias Smith, uno de los hombres más inteligentes que la iglesia tuvo, antes de los 25 años, ya era un pionero influyente y un autor incansable. Él era de White, 18 años, su primera visión. Jaime White, 21 años, un predicador incansable. Todos ellos vivieron para lo que creyeron. Todos ellos, cuando eran jóvenes, decidieron su destino. Esto no se trata de ver qué hacemos cuando podamos. Esto no se trata de esperar tener familia para sentar cabeza. No se trata de esperar a ver quién puede llegar y cómo cambia mi iglesia y qué pastor me ponen y qué cosa llega y qué moda llega aquí. No. Se trata de que Dios cuenta con nosotros para lograr lo que Él ha prometido. Y si hay una generación que en este tiempo tiene un compromiso, si hay una generación que alguna vez en la historia tuvo un compromiso, es esta. Nosotros somos el Juan el Bautista del universo. Somos el mensajero en el tiempo del fin.
Nosotros somos el que debe salir al desierto, levantar la voz y anunciar las promesas de Cristo, anunciar que viene alguien, anunciar que el tiempo se ha acercado, que el reino de los cielos está a las puertas. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero ¿cómo vamos a invocar a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que dicen a Dios, tu Dios reina en Sión. A Sión, tu Dios reina. Déjame decirte que Dios cuenta con nosotros. ¿Y qué esperamos nosotros? No hay excusa. No hay un nada. Somos nosotros. ¿Qué vamos a aprender de esta semana? ¿Qué te voy a llevar? ¿Qué te vas a quedar de esta semana? Primero quiero recordarte, dedica tiempo a leer la Biblia, a conocer a Dios. Dios no dejó un video, mi gente. Y esto es muy claro. Quiero que prestes atención con esto. Dios no dejó un video. Dios no dejó un chat. Dios no dejó una red social. Dios no dejó un WhatsApp. Dios no dejó un blog. Dios no dejó un audio, ni un cantante, ni un youtuber, ni un influencer. Dios dejó un libro. Y el cristiano que no lee, que revise, porque no está con Dios. Si el único método que Dios dejó para conocerle en su mente infinita, en su conocimiento infinito, fue un libro, un cristiano que no lee es una contradicción lógica. Porque si Dios se dio a conocer por un libro, ¿cómo va a ser que tú no lees si fue lo que Él dejó para ti? Leer la Biblia es un compromiso cristiano. Si tú no lees la Biblia, tú no eres cristiano. Leer la Biblia no solamente para cumplir con un plan, no. Léela, mastícala, ruméala, como dice el pastor Mateo. Convierte esto en algo que va y viene dentro de ti, en una experiencia diaria de meditar la palabra de Dios. Pega textos bíblicos en la pared, ponte las tarjetas como habló el pastor Eddie. Haz algo, pero permite que la Biblia comience a ser real en ti. Que no sea simplemente un libro del que hablan en la iglesia. A veces es preocupante porque uno predica y como que no sabe si la gente entiende lo que uno está hablando, porque uno habla de gente en la Biblia que no sabe si la gente lo ha leído. Pero eso no puede pasar aquí. No puede pasar contigo. Porque si tú y yo no estamos llenos de la Biblia, ¿de qué estamos llenos entonces? Del cuento, de la historia, de lo que vimos. El evangelio emocional está acabando con la iglesia. Y a través de él puede entrar cualquier tipo de mentira, porque si no te has dado cuenta, las emociones no se razonan, se perciben y se sienten. Y una religión basada en emociones es totalmente engañable. Por lo tanto, llénate de la palabra de Dios. Convierte tu culto en un culto racional. Hazlo relevante, hazlo vital para ti. ¿Y sabes por qué Dios dejó un libro? Porque este libro cambia la mente. Cambia tu estructura mental. Cambia tu forma de ver el mundo, cambia tu forma de entender el pecado, cambia tu forma de entender tu necesidad y tu hambre. Jesús tenía hambre cuando Satanás se le acercó, pero contestó, escrito está. Jesús tenía una misión y estaba solo. Satanás le dijo, llama a los ángeles, y él contestó, escrito está. La Biblia te hace entender de que la necesidad de Dios es mayor y más importante que la tuya y la mía. Oye esto, la necesidad de Dios es más importante que mi necesidad. Por eso cuando yo leo la Biblia me expongo a la necesidad de Dios y soy impactado por ella. Te pondré solamente un ejemplo, un solo ejemplo, porque voy con el tiempo. La madre de Samuel, ¿sí? Ana, la madre de Samuel. Ella fue a Dios a orar por un niño. Mira qué interesante. Ella necesitaba un bebé porque ella sentía que ese bebé era su felicidad. Pero cuando se encontró con Dios, se dio cuenta que Dios también necesitaba un bebé. ¿Y sabe qué hizo ella? Le dio su hijo a Dios porque era más importante la necesidad de Dios que la de ella. Y Dios convirtió a ese bebé en un gran profeta para Israel. No sé si me estoy dando a entender. Lo que Dios nos da es porque Él lo quiere. No es para que tú acumules grandeza, tiempo, títulos, o yo no sé lo que Dios te ha puesto, o lo que el diablo te ha puesto en la cabeza para acumular. No.
Dios necesita gente que vele por lo que Él pide más que lo que nosotros pedimos. La necesidad de Dios es de gente que se entregue hacia Él. Y eso no se puede hacer si no le conocemos. No se puede hacer si no nos entregamos. No se puede hacer si no conocemos la Biblia. Busca a Dios. Busca la Biblia. Léela todo el tiempo, una vez al año, 2 veces al año. A mí me incomoda la gente que me pregunta cómo hacer lo que sabe hacer. Mi gente, léala. Y como pastor, desde adelante para atrás y de atrás para adelante. Y cuando en todo el tiempo que usted pueda. Y porque el libro comience por el que usted quiera, pero léala. Pero no entiendo, siga leyendo. Porque como usted quiere que lo carnal se someta a lo espiritual. Porque la carne no puede, tampoco quiere. Mire, mi gente, léala. Y que Dios se encargue de explicársela cuando Él quiera. Pero el trabajo nuestro es leerla. Y el de Dios es revelarse a sí mismo. No querramos controlar a Dios. Hagamos lo que nos toca. Segundo consejo. Aprendamos a orar. No oremos como lo hacemos cuando estamos en público. Eso a Dios le da vergüenza. Oramos de una forma como aprendimos a orar y eso es una gran realidad. Por eso es tan importante lo que aprendimos aquí el martes. Orar en privado no es orar en público. Orar en privado debe convertirse en el espejo en el que yo me veo ante Dios. Agradezco su grandeza y clamo por mi impotencia. Orar es un espejo en el que yo vengo a medirme con la grandeza de Dios y en esa amistad en la que yo lo reconozco a Él y me reconozco a mí mismo, entonces yo veo quién yo soy. Al orar, pidámosle a Dios lágrimas por esa gente que no llora. Pidámosle a Dios perdón por los que no piden perdón. Pidámosle compasión por los que no entienden lo que está pasando. Mi gente, necesitamos orar, pero orar diferente. Orar intensamente porque ¿sabes qué? Esto es un asunto de vida o muerte. No se trata de Jesús en el Getsemaní. Hoy Él cuenta contigo para que tú ores, para que tú clames, para que tú busques. Pon timers, ponte en oración, busca un audio en la computadora, pon una música y dije hasta que no pare la música, Señor. Esa música instrumental suavecita que ni se escuche mucho, Señor. Cuando pare la música, yo me paro de mis rodillas. Señor, cuando suene mi timer, yo me levanto, porque yo reconozco que debo cambiar mi forma de orar. Debo formar el hábito de ser tu amigo. Ya leí, ahora quiero orar porque tú me dijiste algo en la palabra. Yo quiero llenarme de ti. Yo quiero ser lleno, Señor, de ti. Entonces ahí aprenderás lo que significa hablar con Dios en oración, porque realmente Él te está diciendo algo. No es darle un informe, es hablar con Él. A los amigos no se le informa, con ellos se dialoga y se interactúa. Tercero, ayuna frecuentemente. La lucha es mayor que la que podemos entender. La oración cumple con ser el revólver, sí, también la metralleta, pero el ayuno es la artillería pesada, mi gente. El ayuno activa los aviones del cielo y manda bombarderos ante el peligro y el pecado. El ayuno cambia la vida. El ayuno que da poder a tu predicación. El ayuno da poder a tu experiencia. Pero ¿cómo ayuno? ¿Cómo te enseñó? ¿Y cómo comienzo? ¿Cómo tú quieras comenzar? ¿Y qué voy a hacer? Ayuna y punto. No sea tan metódico, mi gente. Que a veces ese nada es mucho en nosotros mismos. Jóvenes, ayunemos por los esposos y esposas que Dios va a poner en nosotros. Ayunemos por las amistades que Dios va a acercar y las que Él tiene que alejar de nosotros. Ayunemos para que Dios ponga en equilibrio nuestra autoestima, porque al ayunar nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Voy a repetir esto. Al ayunar nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Y cuando yo me vacío de mí mismo, entonces mi criterio deja de ser prioritario y el criterio de Dios toma el lugar que le corresponde. Y entonces Él comienza a elegir lo que yo voy a hacer, cómo yo voy a vivir, cómo yo voy a pensar. ¿Quién se me acerca? Señor, dime, ¿qué te parece esta persona? ¿Quién se aleja? Señor, dime si fuiste tú que lo alejaste. Y dejemos de estar con tanta ñoñería, con tanta baja autoestima, dependiendo de la gente y queriendo agradar a los hombres, que eso no ha llevado a ningún santo a ninguna parte. De hecho, el que es santo entiende que los hombres no sirven para salvar. Sirven para muchos, sí, claro, Dios nos hizo relacionales, pero no para salvarnos. Por lo tanto, dele prioridad a Dios.
y ayune para que Él se encargue de lo que tiene que encargarse. Padres, madres, ayunen y oren grandemente por sus hijos. Los padres de hoy que estamos en la iglesia no entienden que no hay mayor acto de amor que ayunar y orar por los seres amados. O es que no entendemos lo que está pasando allá afuera. O es que no hemos visto el peligro que hay allá afuera. Es que no nos damos cuenta que mientras nuestros hijos están en la escuela, tienen un círculo de gente del diablo, utilizada por el diablo, de hogares que adoran al diablo, influyendo en nuestros hijos. O es que no nos damos cuenta que cuando ese muchacho sale a la calle a tomar un metrobús, está expuesto a cualquier tipo de cosas. O es que no nos damos cuenta que cuando alguien toma el volante de un carro, está realmente poniendo a los ángeles del Señor a trabajar el doble, porque hay cualquier tipo de cosas para quebrantarle. Y si no es un accidente, es un desgraciado imprudente que le puede dar un golpe o darle un tiro a tu hijo por simplemente un frenón de golpe. Ese es el mundo en el que vivimos. Y si nosotros no protegemos a los que amamos con el poder del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo los amamos? O no nos damos cuenta que los consejos nuestros no sirven si el Espíritu de Dios no está trabajando en ellos. Todo aquel que ama a alguien debería ayunar y orar, porque es el mayor acto de amor que se puede hacer, poner a Dios en protección de un ser humano. Ayune y ore, porque esa gente lo necesita. Ayune y ore por su iglesia, la iglesia inmóvil que conocemos, la iglesia cómoda que conocemos, la iglesia que a veces no la conoce ni en la esquina del barrio, la iglesia que a veces está allí, pero que usted sabe que si dejara de estar ahí, mucha gente no se dará cuenta. La iglesia que hoy está cerrada, ore para que el Señor la abra. Ore para que nuestros hermanos comencemos todos a buscar lo mismo. Comencemos todos a luchar por lo mismo. Comencemos todos a clamar por esta experiencia. A clamar por un Dios que predicamos semana tras semana, pero a veces ni siquiera el predicador está entendiendo lo que está diciendo. Y déjeme decirle algo. Yo estoy diciendo algo porque yo lo he experimentado. Yo me doy cuenta que muchos años en mi vida ministerial y como cristiano, yo nací en la iglesia, fueron sin entender nada de lo que se predicaba en la iglesia. Yo podía hablar del Espíritu Santo, pero ¿qué iba yo a saber del Espíritu Santo? ¿Cómo yo voy a entender con qué se come eso si yo no lo conozco? Voy a hablar del amor de Dios lleno de rencor, de envidia y de pleito con la gente. Voy a hablar del perdón si yo mismo no sé lo que significa orar por un enemigo. Entonces, ¿cómo tú quieres que se pare alguien al púlpito con poder si nosotros predicamos y no tenemos poder? Revísese bien y ayune y convierta su predicación en un grito del alma, porque usted realmente está luchando en oración con lo que Dios está pidiendo que usted luche. Convierta eso en una disciplina espiritual y no permita que el diablo le robe lo que él ha puesto, lo que Dios ha puesto en usted, porque recuerde, se necesitan jóvenes para entrar a una nueva normalidad. Ora y ayuna por ti mismo para que Dios cambie tu vida. Es que si hay una cosa que preocupa, es que nosotros, mi gente, nosotros jóvenes, nosotros hermanos, estamos muy vivos. Y estamos tan vivos que nuestra carne tiene demasiado control sobre nosotros. Nos incomodamos, ofendemos, quejamos, actuamos, porque realmente estamos muy vivos. Y a veces Dios quiere hacer un trabajo en nosotros y estamos tan vivos que no dejamos que Dios nos moldee. No nos damos cuenta de que la carne en nosotros tiene mucha influencia. Nuestras tentaciones, nuestras concupiscencias, nuestra propia humanidad se impone ante lo que Dios quiere hacer. Y hasta que no dejemos que Él nos quebrante, no podremos. Hay que ayunar y orar para que nuestro apetito sea transformado. Y si una cosa he aprendido del ayuno, es que el ayuno domina el apetito y la carne. Domina tu mente, domina tus deseos, domina tu normalidad y te convierte en alguien distinto. Ora y ayuna, porque es la herramienta que Dios dejó para hacer que los demonios poderosos que hoy están en tus amigos, en tus familias, en tus hijos, en tus vecinos, en los que te conocen y en ti salgan. Solamente con ayuno y oración puede salir esta generación. El clamor del Señor sigue siendo el mismo. La búsqueda de Dios sigue siendo la misma. Dios anda en las calles, a oscuras la justicia, con una lamparita clamando y diciendo, ¿quién busca a Dios? ¿Quién clama por Él? Quiero invitarte a Joel capítulo 2.
Terminar Joel capítulo 2, versículo 15 en adelante. Quiero que recuerdes este texto. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, provocad asamblea, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman. Salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que no la dominen las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué la gente dirá: ¿dónde está Dios? ¿Por qué la gente pasará desapercibido que aquí entre nosotros está Dios? Entre la entrada y el altar hay que clamar, mi gente. Hay que orar seriamente para que Dios derrame su espíritu. Hoy no queremos a Gales. Hoy no queremos 100,000. Hoy necesitamos una ciudad que se llama Panamá. Hoy necesitamos 4 millones de personas. Hay mucho por qué orar. Y la iglesia debe dejar de pasar desapercibida en un mundo tan necesitado de Dios. La gente que te rodea debe dejar de verte y que pases desapercibido, porque esa gente tal vez a ti es la única persona que tiene para conocer a tu Dios. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos clamar para que el mundo deje de preguntar: ¿dónde está Dios? Salir, los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianos, aún los bebés, vengan al ayuno, aún los que están recién casados, vengan, los que están celebrando, deje eso, que no estamos en tiempo para cosas, venga para acá. Y llorar y clamar entre la entrada y el altar: Señor, perdona a tu iglesia. Haznos despertar para hacer lo que tú quieres que seamos. Y dice la Biblia en el versículo 28, Joel 2:28, que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestras hijas también profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Tú quieres ver a Dios? Pues creo que solo nosotros lo podemos impedir. Solo tú, solo yo. Porque has aprendido a ver a Dios. Has aprendido el método. La práctica toma tiempo. Toma tiempo a solas con Dios, dejando que Él te moldee con su lluvia, dejando que Él te calme con su carácter, dejando que Él te arrolle, te pegue, te arrincone, te muela para volver a reconstruirte. Así se ve a Dios y así se conoce al Todopoderoso, porque mientras tanto no lo conocemos. Hay que pasar tiempo con Dios. Hay que pasar tiempo con Dios. Yo espero que tú puedas ver a Dios. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana. Por cada joven, cada señorita, cada hermano, cada pastor, cada líder de iglesia que está aquí conectado. Tu Espíritu Santo está haciendo un llamado grande para que tu iglesia te vea y se deje ver. Y queremos rogar que tú impongas tu carácter sobre nosotros, porque te necesitamos. Guíenos, Señor, en esta mañana, que su santo y bendito nombre sea glorificado por encima de nuestra incapacidad humana. En el nombre de Jesús. Amén.